Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar con esa evolución y esa historia de lo que es la educación física. Sí, el documento que les compartí y el documento que estamos tomando como referencia como tal, habla desde lo que eran las antiguas civilizaciones, ¿no? Específicamente lo que era la civilización griega, la civilización romana y de ahí en adelante. Pero cuando nosotros hablamos de educación física o esa actividad física, nos podemos remontar específicamente a lo que era la era primitiva y demás. ¿Por qué razón lo creerían ustedes que nos podríamos remontar a ello? ¿Cómo se podría o cómo se imaginan ustedes que se puede ver involucrado allí la educación física en esa época o en esa era primitiva? Por la casa, ¿no? Yo pienso que también sobre la supervivencia que tenían ellos, ¿no? O sea, como la alimentación. Perfecto, lo que mencionan aquí Sebastián y Daniel está muy bien. Primeramente, lo que menciona Daniel, esa sobrevivencia que se necesita como específicamente en esa época. ¿Sí? Entonces, nada más el hecho de que estuvieran en peligro, que un animal los fuera a cazar a ellos, tenían que correr para sobrevivir, el hecho de saber dónde esconderse, lo que mencionaba Sebastián, el hecho de podernos alimentar. Sí, empezaba con la casa más específicamente. Entonces, pues ahí podemos hacer una correlación con lo que se considera el deporte base. ¿Qué cuál es? ¿Y por qué lo llaman así? El atletismo. El atletismo, perfecto, Kevin. El atletismo, sí, se considera el deporte base porque de ahí se desengloban todos los demás deportes. Y en donde están las tres acciones principales que sería el correr, saltar y lanzar, que estaban netamente relacionadas con lo que dijo ahorita Daniel y Sebastián, que era esa supervivencia del ser humano en esos tiempos. De allí viene el atletismo y de ahí empieza una educación física. Nada más el hecho de transmitir el conocimiento a lo que eran los jóvenes o sus hijos para poder sobrevivir, que ellos aprendieran a cazar. Sí, estaba muy relacionado el hecho del lanzamiento de la jabalina. La jabalina está relacionado con el hecho de la caza, que ellos pudieran utilizar en esos aspectos, llamémoslas entre comillas, una técnica adecuada para que pudieran cazar a sus presas. Sí, desde ahí empezamos ya a tener una educación física específicamente. Sí, el hecho de correr para sobrevivir. Allí no se corría para el que fuera más rápido, sino para sobrevivir en ese espacio. Sí, entonces para tenerlo mucho más en cuenta. Entonces de ahí empezamos ya con una historia y una evolución de lo que era la educación física. Si usted quería ser un buen cazador en ese tiempo, tenía que realizar una práctica continua de cómo cazar. Sí, recuerden que no todas las personas iban a cazar, sino escogían eran los que tenían las mejores capacidades para hacerlo. ¿Mm? Los que no tenían esas capacidades o eran débiles, entre comillas, pues se quedaban, llamémoslo así, bueno, en ese tiempo pues los hombres eran más de carácter nomás, pero pues no cazaban como tal. ¿Listo? Si ustedes vieron ahí el documento, hablan muchísimo de lo que es la palabra gimnasia, ¿no? Que viene del griego gimnos. ¿Quiénes tenían lo que era la antigua civilización griega y romana? ¿Qué, ¿Listo? Ya profe? vamos a empezar. La civilización griega y romana. Sí, señor. ¿Listo? ¿Ustedes vieron qué significa la palabra gimnos? Eh, ¿Listo? ¿No tienen? Bueno, No, profe, no. listo. Entonces, para que tengamos en cuenta, principalmente lo que es la palabra gimnos significa desnudez, ¿sí? ¿Y por qué hace referencia a la desnudez? Y de ahí viene el término gimnasia. ¿Por qué hace referencia a la desnudez? Según lo que ustedes vieron o leyeron ahí de la antigua Grecia. Las Olimpiadas se practicaban de esa manera, desnudo. Exacto. Los atletas en esa época lo hacían de forma desnuda,
¿sí? O sea, aquella persona que practicaba determinada modalidad deportiva, mencionémoslo así por el momento, lo hacía de forma desnuda, ¿no? Entonces desde ahí viene lo que es gimnos, que es desnudez. Y ya vendría ahí la palabra gimnasia específicamente, que aquí hacía referencia a la palabra gimnasia. Desnudez. Listo, gimnos desnudez, pero ya gimnasia, ¿qué hacía referencia? Profe, creo que era como la forma de expresión corporal que había en la época, ¿no? Si no estoy Listo, mal. podríamos mencionar forma de expresión corporal, pero más específicamente ya ahí hacía referencia a lo que era competencia, ¿no? Sí, Entonces señor. ahí aquella persona que competía de forma desnuda para ganar, ¿sí? Entonces, bueno, antes de empezar ahí con la parte griega hay que también hacer una, una acotación acá en este momento y es referente a lo que es, si ustedes vieron a lo largo de la historia, referente a lo que es la educación física o el deporte y la salud. Siempre ha habido una relación neta entre esos dos aspectos, ¿sí? Nosotros mencionábamos, o se menciona que lo que es China empezó con estos aspectos y esa relación entre el deporte o actividad física y la salud, ¿sí? Nada más con lo que se conoce como el Pilates. El Pilates es una disciplina o un arte que se tiene desde China, desde las antigüedades, y que está muy relacionado con la salud, y que es un arte que se practica constantemente. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver y dentro de lo que ustedes alcanzaron a observar y a determinar, pues siempre va a haber esa relación. ¿Listo? Entonces, quiero que nos compartan esas dos primeras civilizaciones, la griega y la romana. ¿Qué podemos mencionar o qué pueden decir de la civilización griega y la civilización romana? Profe, bueno, digamos que Grecia fue la primera civilización que plantea el hecho físico como un elemento educativo, porque digamos que anteriormente en las civilizaciones que vienen atrás de Grecia, se veía el cuerpo solamente como algo para reproducirse y para la reproducción. Entonces, digamos que Grecia fue la primera, fue como la cuna de la educación física para darle como esos parámetros, ¿no? Ok, perfecto. Ahí ya empezamos a ver lo que es el cuerpo, no como un solo factor reproductivo, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden mencionar? Pues Grecia fue como la que hizo un equilibrio entre cuerpo y mente. También ¿Listo? leía, pues ya en esa parte del final, también se veía de que se dieron cuenta de que la gimnasia ayudaba también en la salud, que empezaba a tener como afectaciones en la salud positivas. Entonces empezó a ayudar con eso y desde ahí se dieron cuenta de que, pues, llevaba relación la salud con el ejercicio. Exacto, ya empezaron a ver esa relación entre la salud y el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de esa civilización griega, qué pena, nosotros hacemos referencia a lo que era la paideia. ¿Ustedes alcanzaron a leer ese término paideia? ¿A qué podía hacer referencia? Sí, profe, que era como la raíz de los conceptos que se empezaban como a ver dentro de la educación y que más adelante en Roma ellos lo categorizaron como mente sana y cuerpo sano. Exacto, nosotros ahí ya empezamos a ver la paideia que hace referencia a esa educación integral, ¿no? O sea, como lo estaba mencionando ahorita el compañero, que anteriormente solo se veía el cuerpo como un artefacto para reproducirse y la mente estaba aislada. Ahí la paideia ya es esa educación integral, que es lo que nosotros vemos también ahorita en nuestra civilización actual, en donde se hace una educación tanto de la mente como del cuerpo. Perfecto. ¿Qué más pueden mencionar de la antigua Grecia? Profe, que digamos el desarrollo de la fuerza generó físicamente o visualmente un cuerpo muy atractivo, pero pues este no era muy bien reconocido por la política, sino era más como a nivel cultural. La política todavía no admitía el ejercicio como parte de la humanidad.
Ok, perfecto. Ahí ya empezamos a ver también un culto al cuerpo, ¿no? O sea, si nosotros vemos en la antigua Grecia lo que son las esculturas, están en su mayoría, por no decir que en todas estarían las personas netamente desnudas. ¿Sí? ¿Qué más pueden mencionar? Profe, el ejercicio físico era un elemento fundamental, al igual que la dieta, y por lo tanto ahí salió lo que era la actividad terapéutica. Ok, empezamos a hablar ahí de la terapia, ¿no? La actividad terapéutica y empezamos ahí a hablar de la medicina griega, ¿no? Hacíamos referencia a qué sujeto específicamente. A Hipócrates. Exactamente, allá estamos hablando referente de Hipócrates, el que empezó a hacer esa correlación entre lo que era la medicina y la actividad física, ¿no? Ahí ya se empezaba a ver esos beneficios que tenía la actividad física en la salud y como lo acaba de mencionar el compañero, lo que era la alimentación también, ¿sí? Entonces, ¿qué más se puede decir? Importante Profe, mencionar, pues, cuénteme. pues, o sea, algo que me llamó mucho la atención fue que, digamos, hay como dos filósofos muy importantes de la época, que eran Sócrates y Platón, y digamos que Exacto. ellos no, y pues digamos que ellos no le dieron gran importancia como a la parte de la ecuación corporal desde un punto de vista práctico. Digamos que ellos se fueron guiando más por lo que era la filosofía y la teoría, ¿no? Entonces, pues eso me llamó mucho la atención. Profe, ¿puedo apuntar algo? Sí, claro. Bueno, digamos que aquí lo que dice Daniel, pues realmente no es como que sea tan así. O sea, si bien Grecia fue la cuna de grandes filósofos, lo que era Platón y Aristóteles siempre promovieron como este tipo de práctica deportiva. De hecho, Platón practicaba equitación y practicaba lucha. Sí, tenía un gran cuerpo. De hecho, por eso es el nombre, porque el verdadero nombre de Platón, pues es Aristócles, y Platón era por el ancho de sus, sí, pues de su espalda, de esta parte. Entonces, pues me parece muy interesante esto porque pues ellos fueron los que hicieron como la cuna del conocimiento y pues en parte promovieron mucho esta práctica. Exacto. Pues digamos ahí, digamos, referente a lo que mencionan ambos, pues primeramente acá el compañero estaba hablando de Sócrates, ¿no? Pero él hizo más énfasis en el aspecto educativo, no tanto en el aspecto corporal, por así mencionarlo. O sea, Pero o ya, sea, o sí, sea, cuénteme. él le dio como esa importancia, como, ¿cómo decirlo? Teórica, o sea, ¿sí me entiende? O sea, desde la Exacto. parte práctica todavía no le da gran importancia porque ellos Ahí, como que se centraban más en la filosofía y la teoría. sí, digamos ahí, Hoy, esa era la parte por parte de Sócrates, ¿no? Ahí le daba más importancia al hecho del saber. ¿Sí? Pero ya fue Aristóteles el que, podríamos mencionarlo así, le dio la importancia al saber hacer, ¿sí? Entonces, Así es. para que lo tengamos ahí en cuenta. Importante que no han mencionado ustedes, o sea, nosotros conocemos lo que es actualmente las Olimpiadas, porque se le conocen como Olimpiadas y por qué se les llama así. profe, pues yo creo que era como un tributo que se le hacía como a los dioses. Eso fue algo que yo leí. Sí, profe, porque decía que el ganador era como un dios. Sí. Exacto. Y que la parte religiosa estaba como muy centrada dentro de las Olimpiadas. Algo así leí también. O sea, que era algo muy importante para ellos como la religión dentro de las Olimpiadas. O sea, sabían bien el culto que se le hacía a los dioses en la antigua Grecia. Sí, y las Olimpiadas, pues el nombre viene de Olimpia, que era en donde se realizaban. También se hacían aproximadamente cada 4 años. Y tener en cuenta lo que acaban ustedes de mencionar, el ganador lo trataban como un dios específicamente. Y aquella persona que participaba en las Olimpiadas, digamos que no tiene mucha diferenciación a los atletas de alto rendimiento en este momento, porque únicamente lo formaban para ser un atleta. Y uno de los premios que le daban, por así mencionarlo, ¿cuál era?
El hecho de, cuéntame, Daniel. Uy, espera. Como de estar bendecido por los dioses, como de... El ser tratado como un dios. Eso, Sí, ser tratado como un dios, pero importante, mencionábamos que gimnos viene de la palabra desnudez, y uno de los premios que le daban a ellos era brindarles ya ropa como tal, ¿sí? Bueno, la ropa de la antigua Grecia. Entonces podríamos mencionar que los ponían como en un pedestal, ¿no? Sí, señor. profe, pues ahí también decían que pues el ganador era como escogido por los dioses. O sea, que ellos posteriormente Exacto, como que lo escogían para que él ganara, o pues eso era lo que se decía en esa época, ¿no? sí, el mismo ganador. Por eso era mismo que se empezaba a tratar como una especie de dios, aunque no fueran dios exactamente. ¿Listo? Entonces, digamos ahí, referente a lo que mencionábamos de la antigua Grecia, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que han dicho los compañeros? ¿Ninguna? Entonces vamos a ir con lo que es Roma. ¿Qué pueden decir de esa civilización, de la romana? Profe, Decía que pues, o sea, Roma no tenía el mismo equilibrio que tenían los griegos. O sea, no era una educación física, sino ellos eran muy a lo físico, no sí, tanto a la mente. y también hacía ahí a la gimnasia militar, creo que era, profe, a la gimnasia militar, como para prepararlos para diferentes guerras, algo así. Exacto. Ahí ya ellos no tenían, digamos, esa misma conciencia que los griegos, sino que ellos se enfocaban más que todo en lo que era la gimnasia militar, en donde lo que hacían, como lo que estaba mencionando el compañero, era prepararlos netamente para las guerras, ¿no? Entonces, ahí se tenía ese enfoque. ¿Qué más pueden mencionar? ¿Había relación entre lo que era la educación física y la medicina en la parte griega? Sí, profe. Hipócrates decía, o bueno, más bien se interesó en que la gimnasia eh, era como un elemento por el cual el organismo mejoraba y pues por ende la salud. Exactamente. Ahí Hipócrates estaba mencionando eso, un elemento en el cual se mejoraba lo que era el organismo, ¿no? ¿Qué más pueden mencionar de esta parte griega? Profe, ahí nombraban algo de los circos, que los juegos de circo, las actividades de circo ayudaban también como a promover ese tipo de ejercicio o la actividad física. Bueno, pero eso ya estaríamos hablando más de la parte medieval, ¿sí? Que ya estaría más enfocada en la parte medieval. En la parte griega, ¿qué puede decirse? Hay un aspecto también que llama mucho la atención, ¿no? Que es aquellas batallas que se hacían anteriormente para entretener al pueblo, diré, en la parte romana, para entretener al pueblo, ¿no? ¿Quiénes han visto la famosísima película de Gladiador? Yo, Entonces, esa película nos demuestra ese aspecto, ¿no? Primeramente, ¿qué es el gladiador en esa película los que la han visto? Entonces, estamos hablando de una cultura acá militar. Es un esclavo, ¿no? Inicialmente es un militar, por así decirlo, ¿sí? Pero por cuestiones se convierte en esclavo y por ende llega a ser un gladiador, ¿sí? El cual empieza a entretener al pueblo, que es lo que se veía en la cultura romana. También esa entretención y esas personas que eran esclavos y entretenían al cuerpo, tenían esa educación física para no morir en medio de esa batalla, ¿no? ¿Sí? Entonces es sí, señor. importante también ese aspecto que se menciona dentro de los gladiadores. ¿Por qué razón? Porque bueno, aparte de que eran personas que estaban entreteniendo al pueblo y que tenían esa educación física para no morir en la batalla, ¿sí? Aquellos gladiadores que quedaban heridos y demás tenían una relación directa nuevamente con lo que era la medicina
en esa época, porque a ellos se les daba un cuidado especial, que era lo que estaba mencionando, digamos, ahorita la compañera referente a Hipócrates, ¿sí? Y ahí también hablamos de Galeno, que era un médico, por así decirlo, de la antigua Roma, que se enfocaba netamente en curar a esos gladiadores que quedaban muy mal heridos. ¿Listo? Entonces ahí menciono una primera definición de lo que era la gimnasia o la educación física. ¿La tienen ahí por si algo? Los que la leyeron. No, bueno, entonces ahí mencionan que consideraban ya la gimnasia como la forma de ejercicio físico que llega a producir fatiga. Esa es una primera definición que nos pueden brindar allí. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos hablando de estas dos antiguas culturas que, o esas dos civilizaciones que son en las que empieza netamente la educación física, ¿sí? Previo a lo que les había mencionado anteriormente. Vamos a ir con la parte medieval. ¿Qué nos pueden decir del mundo medieval? ¿Listo? Los que tenían el mundo medieval. ¿Qué pueden mencionar? Profe, pues el medieval se caracterizó porque el cristianismo era la única doctrina válida de expresión y de identidad. Ok, ahí nos enfocamos netamente en lo que es el cristianismo, ¿no? Y si nosotros nos enfocamos en el cristianismo, ¿qué podríamos mencionar allí? Que había un desprecio por el cuerpo y que le daban más valor a lo espiritual, ¿Listo? Le que dan un mucho más valor a lo predominio a los espiritual. valores, que le daban un predominio a los valores cristianos, entonces por lo cual les parecía el cuerpo algo malo, algo despreciable, y le ponían más importancia a la vida espiritual de las personas. Exacto, perfecto. A ella se le da una mayor importancia a la vida espiritual. ¿Sí? Diego, ¿vas a mencionar algo? Pues que el pensamiento del cuerpo negativo fue adecuado por el pensamiento de San Agustín Ok, y que la guerra era una práctica constante por gracias a la nobleza feudal y que se convirtió en un desafío y más allá en un juego que se extendió por todo el occidente. exacto, un desafío y en un juego. Importante ahí mencionar también lo que estaba mencionando la compañera anteriormente, ¿no? Que ahí hablábamos de una parte de actividad física, ¿m? La cual era, Que pues ahí dice que los pensadores eclesiásticos habían desaprobado la celebración de los ejercicios atléticos y de los ejercicios circenses. exacto. O sea, había una forma de hacer actividad física que eran esos ejercicios circenses, ¿no? Pero ahí hubo una desaprobación. Hay algo importante que había un tipo de competición, ¿no? Que había un deporte admitido que ¿cuál era? La carrera de carros, algo así. Exactamente, era la carrera de los carros, ¿no? O sea, no son los carros que nosotros conocemos actualmente, sino qué tipo de carros ustedes creen o cómo se los imaginan. O de pronto Pues que los hayan visto. que eran conducidos por caballos, ¿no? Que eran como carrozas. Exactamente, exacto. Eran aquellos carros que estaban conducidos por caballos, los que nosotros de pronto vemos en las películas que hacen referencia a la antigüedad, en donde los sujetos van de pie en un carruaje que tienen sus dos rueditas y están anclados a unos caballos y ellos son los que los guían, ¿sí? Recordar también de pronto que ahí podíamos hacer referencia a lo que puede empezar a hacerse referencia a lo que era el día sabático, ¿no? Entonces, ¿qué piensan o qué recuerdan del día sabático? Que ahí estábamos hablando de que ya empezaba a tomar fuerza el cristianismo y que desaprobaban todo ese aspecto corporal. Y cuando hablábamos del día sabático, ¿qué sucedía allí? Pues que se supone que no pueden hacer ninguna actividad, ¿no? O sea, ese día era como sagrado a Dios, ¿no? Exactamente. Digamos que ahí ya no se puede realizar ningún tipo de actividad, o sea, lo que era el día sábado, o sea, las personas prácticamente tendrían que estar en sus casas sin desplazarse, sin hacer ningún tipo de actividad, solo se podría desplazar un número determinado de pasos dentro de la casa, de resto no podía salir, no podía hacer nada más. ¿Sí?
También recordar allí que se empieza con el tiempo de las cruzadas. ¿Ustedes recuerdan qué son las cruzadas? Sí, sí, señor. ¿Eso qué me puede mencionar qué son las cruzadas? Ahí habla de la guerra, ¿sí? Ujú. Pero, ¿por qué entraría en relación las cruzadas allí? Porque fueron las guerras religiosas que marcaron la Edad Media, ¿no, profe? O sea, son guerras religiosas, ¿por qué razón? Porque ellos iban a recuperar lo que era la Tierra Santa, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, profe, que tenía mucho que ver con el tema de la guerra entre el cristianismo de Europa con la guerra del imperio arábigo que había en ese momento en la península árabe, donde estaba Jerusalén y eso, Palestina y Sí, todo, que actualmente. exacto, exactamente. ¿Sí? Y entonces aquí por eso también vemos relacionado, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo que es el tema de las guerras, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden mencionar allí? Profe, que también en la época medieval, pues no aportó mucho a la medicina, sino hasta el siglo XIII, que gracias a los judíos y musulmanes que traducieron las obras escritas y la actividad médica tuvo cierta altura. Exacto. En lo que fue esta época no aportó mucho a la medicina, ¿no? Ahí ya se le quitó ese, como se le quitó ese culto al cuerpo que se le estaba dando anteriormente, pues ahí ya se dejó de cuidar el cuerpo como tal. Y entonces la parte terapéutica y la parte de higiene ya no se estaba dando como lo hacían los griegos, ¿sí? Entonces por ese lado se fue, pues tuvo una desconexión entre lo que era la educación física y la medicina, ¿no? Algo importante también a resaltar que aquí ya se empieza a hablar de aquel militar. Estábamos hablando de la nueva orden militar temple que demuestra una admiración a lo que se puede ver, digamos, hoy en día, que es aquel cuerpo corpulento o aquel cuerpo estético o cuerpo fitness, ¿no? Entonces empezó a haber una admiración por aquel caballero que fuera musculoso y que tuviera esa capacidad para ingresar a lo que era, bueno, llamémoslo así, el ejército. ¿Listo? En el Renacimiento, ¿qué pueden mencionar de Renacimiento? ¿Dónde se empieza específicamente el Renacimiento? ¿Dónde nace, según lo que mencionaba el texto? ¿Qué pasó? ¿Se me quedaron dormidos? No me digan. No me digan que nos va a tocar activar las cámaras. Hay una nueva actitud hacia el cuerpo y así se llama el Renacimiento. Y Exacto. eso fue gracias a la pintura y a la poesía que nace valores corporales Eso, y empieza netamente ¿en dónde? En Italia. ¿Sí? en Italia. Exactamente. Entonces También ahí que empieza. Cuéntame. se produjo un movimiento de pedagogía donde la educación física tuvo una gran importancia y donde destacaron tres Tres hombres, manes. tres sujetos. ¿Sí? Sí, es. Entonces que ahí ya Uno se era empieza a ver lo que es la pedagogía enfocada netamente a la educación física. ¿Quiénes fueron esos tres hombres? Pergerio, de Feltré y Merculiaris. Mercuriaris, que de pronto ustedes ya lo habrán escuchado en asignaturas anteriores, ¿no? Pero que Entonces, Merculiaris no tuvo, no fue mucho lo pedagógico, sino él tomaba más una óptica médico-científica. o sea, y se enfocaba mucho más en lo que era la gimnasia, ¿no? Sí. ¿Listo? ¿Qué más pueden mencionar acá del Renacimiento? También de Feltré fundó la famosa Casa Giocosa, donde en el frontocicio, que es como la fachada, decía, venid niños, aquí se instruye, no se atormenta. Exacto, ahí ya empezamos a ver una educación física enfocada a quiénes, a los niños. Sí, si ustedes se están dando cuenta, antiguamente estábamos mencionando que nada más se le daba una educación física ya a las personas adultas, aquellos atletas en la antigua Grecia, aquellos
personas que hacían parte del ejército en lo que era Roma, ¿sí? Y los militares específicamente. Aquí ya podemos ver que se empieza a abrir o hay una apertura hacia esa gimnasia o esa educación física hacia los niños. ¿Ok? ¿Qué más pueden mencionar? Vamos, ahí Pues ustedes le dicen. Mercurialis menciona que fue de gran importancia en la educación física. Mercuriales es un nombre importante, ¿no? ¿Y por qué lo mencionan de carácter importante? Por una obra de él de educación física que se hizo por toda Europa. ¿Listo? Pero también lo que estaba mencionando ahorita el compañero, o sea, nosotros hablábamos anteriormente de Galeno, ¿no? Que era aquel que hacía esa correlación entre la medicina y la educación física, porque era aquel que curaba prácticamente a los gladiadores que estaban heridos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Mercuriales aquí retoma nuevamente ese aspecto que se había perdido en lo que era la época medieval, ¿no? Y él empieza nuevamente a darle esa gran importancia a ese cuidado físico que se debe tener, ¿no? Y la relación que tiene netamente con la medicina, ¿ok? Profe, también en esta época se hicieron grandes avances en, por ejemplo, la anatomía, ¿sí? Sí, eso pues ayudó mucho a la medicina y al deporte, ¿no? Es muy popular que se robaran cuerpos en esa época para examinarlos, o muchos grandes hicieron eso, como lo fue Da Vinci, ¿no? Y también pues como este periodo fue donde se hizo pues como la mayor revolución, el mayor progreso de la humanidad, sí, con astrónomos como, bueno, Copérnico y esto. Y por ejemplo, en las pinturas de Miguel Ángel se ve mucho como él retrata la belleza como lo hacían los griegos, ¿no? Que eran más desnudos o semidesnudos. Ok, perfecto. Un muy buen apunte, ¿no? Por eso también se le conoce con ese nombre del Renacimiento, ¿no? Que es como ese renacer de la civilización. O sea, ya no se queda estancada, sino que vuelve a darse nuevamente toda esa importancia que se le da, llamémoslo así, al mundo de la ciencia. Entonces, importante lo que mencionaba ayer, compañero, ¿sí? Para que lo tengamos bien en cuenta. Cuando nosotros estamos hablando del Renacimiento, ¿qué siglo hacemos referencia prácticamente? Al 14. Estamos hablando específicamente de lo que es del siglo XIV al siglo XVI, ¿sí? Bueno, de la ilustración, ¿qué pueden mencionar de la ilustración? Profe, bueno, la ilustración empieza en el siglo XVIII, en la segunda mitad, es un movimiento que inició en Francia, en la monarquía borbónica, y pues se extiende por toda Europa occidental y Alemania, bueno, y Alemania. Esto, pues más que todo el movimiento ilustrado es es un cambio social, tiene un espíritu crítico y pues se hace también un cambio bastante grande en la pedagogía, porque se dice que ahí es donde como los valores tradicionales se van perdiendo. O sea, en la ilustración mencionas que los valores tradicionales se van perdiendo. ¿Por qué se van perdiendo los valores tradicionales, según lo que mencionas? Porque llegan grandes cambios bueno, hay varios autores que abarcan varios cambios porque ellos dicen que como la pedagogía es mejor como para lo natural, como la cultura, o sea, la cultura y el cuerpo en la formación del niño y el joven digamos, para lo natural, digamos, se dice que se empiezan a ver salidas pedagógicas y cosas así. Listo, entonces es importante lo que menciona la compañera. Ella menciona acá, que hay que resaltarlo, que a ella se empieza o se reivindica lo que es aquella educación integral del niño, ¿no? Que era lo que habíamos visto con la paideia, ¿sí? Pero que anteriormente pues era únicamente para lo que eran los adultos.
aquellos atletas griegos. Aquí ya se ve esa educación integral del niño, en donde se da una relación netamente en lo que es el niño con la naturaleza, que era lo que estaba mencionando la compañera. Y por ende se debe tener una serie de cualidades físicas para lo mismo. ¿Sí? ¿Qué más podemos mencionar? Autor importante en la ilustración, ¿quién es? Emilio de Rousseau. Exacto. Emilio Rosado, que ustedes ahí pueden ver una, si no estoy mal, una enciclopedia también que es con ese mismo nombre. ¿Por Sí. qué ese autor es importante en la ilustración? ¿O qué nos da, qué nos aporta este hombre acá relacionado con lo que es la educación física y la pedagogía? Él dice que la educación física es la mejor actividad. Y esto lo dice porque la educación, o sea, él plantea el retomo con la naturaleza, que las personas sean más cercanas a la naturaleza y para que tengan un poco más como de percepción. Ok, él habla netamente de lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer un poco de relación con lo que les mencionaba al principio, ¿no? Sobre aquella supervivencia, pero aquí él, digamos, menciona esa relación que se tiene con la naturaleza y que sobre el hombre salvaje, ¿sí? Va a hacer esa relación que se tiene nada más lo que estaba mencionando la compañera anteriormente, de hacer esas salidas que hoy se conocen como salidas pedagógicas, pero que ir en contacto con la naturaleza, que ellos adquieran esas nuevas habilidades ya con el modo salvaje, entre comillas, como esa supervivencia, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? Ella mencionaba, la compañera anteriormente mencionaba que la educación física es la mejor actividad, ¿sí? Sí, profe. Eso lo plantea Rousseau. También, también plantea lo moral, o sea, como el desarrollo moral, como de la personalidad, también enfoca lo moral en el niño y el joven. Ok, la parte moral, ¿sí? Aquí encontramos a otro hombre importante, ¿no? Que sería Manuel Kant. ¿Qué menciona Manuel Kant? ¿O qué puede decirme Manuel Kant referente? Allá estaríamos enfocados más netamente a la pedagogía. ¿Por qué estaría relacionado allí? Entonces, bueno, tener en cuenta ahí que... Profe, Dale. es que él habla, digamos, Kant habla más sobre lo educativo, lo pedagógico, que digamos, como Exacto. lleva esa parte como a lo educativo, ¿sí? Sí. Ahí lo que es Emmanuel Kant y, bueno, vamos a ver si lo pronuncio bien porque es de Alemania. Va a ser, ellos hacen una renovación en toda la práctica pedagógica. ¿Mm? Entonces, y nuevamente, ¿cuál es el punto de enfoque? Las prácticas y las salidas pedagógicas, ¿no? Sí, pero el punto de enfoque es el niño, ¿no? Que ahí es donde se empieza a ver como el niño eje fundamental de la educación, que es lo que nosotros tenemos actualmente. ¿Sí? Además de eso, hay otro, creo que se llama Pestalozzi, que es lo que quería era ampliar nuevos sistemas educativos, pero esta vez para los niños de las clases más, como más bajas, de pronto más pobres. Exactamente. Pestalozzi que quería ampliar ese sistema educativo para los niños que, pues no llamémoslo así, que no eran de las clases burguesas, ¿no? Sino que los que tenían menos capacidades para poder tomar ese tipo de educación. ¿Mm? Entonces también mencionaba aquel sujeto que acaba de mencionar la compañera, que mencionaba sobre la educación física. ¿Listo? Que era lo que mencionaban anteriormente, esa parte intelectual, aquellas personas que practicaban esa parte de actividad física, de educación física, que iban a tener un intelecto mayor, que era lo que él hacía en su relación, ¿no? Entonces por eso mencionaba que la educación física estaba netamente ligado con esa parte educativa, que aquellas personas que realizaban actividad física iban a tener un intelecto de forma mayor. ¿Qué más pueden mencionar de la ilustración?
Profe, pues también se dice que va de la mano como de la música y las manualidades. O sea, como que la ilustración hace un cambio, hace un cambio a pues a la pedagogía tradicional y vuelve al niño pues como más espontáneo, más en desarrollo de la personalidad, es como Eh, más... exacto, ¿sí? Vamos que ahí ya también se empieza a ver como un énfasis en la parte artística, que era lo que estaba mencionando ahorita la compañera, un énfasis en la parte ya artística. O sea, podríamos también hacer una relación neta de lo que era la educación física que se podría estar viendo como lo estaba mencionando la compañera, esa parte de expresión corporal, ¿no? Que se veía involucrado en lo que era el arte neta como la música y demás, ¿no? ¿Algo más que mencionar referente a la ilustración? Profe, digamos que también se habla de escoger un método, un estilo de como de enseñanza, ya no último, de la ilustración. Un método y estilo de enseñanza. ¿Listo? Ahí ya podemos estar empezando a hablar de esa metodología de enseñanza que era lo que también hablábamos en un indicio, Sí, ¿no? eso lo decía Exacto. Petología, no, bueno, eso, Listo. Entonces, bueno, vamos ahí con la educación la física en la contemporaneidad, contemporánea. ¿Listo? Ahí ya empezamos a ver qué siglo. 19. Exactamente. En el siglo XIX. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué ocurrió durante ese siglo XIX? Bueno, pues acá decía que esta época comienza en el siglo XIX tras el triunfo de la Revolución Burguesa. Esta época trae un aporte, pues dice que un aporte nuevo de valores, perdón, donde ellos tienen como una nueva ideología de la forma en la que se ve la vida. Además de esto, una de las características principales es el componente fundamental, que es el nacionalismo, pues ellos decían que cada individuo debía adquirir una dimensión especial dentro de la nación. Y después de esto surgen las escuelas nacionales. Según como yo lo entendí, estas escuelas nacionales son las mismas escuelas gimnásticas. Exacto. Eh, sí, Continúa. entonces Dale. estas escuelas eh, vienen, o sea, se siguen tras una tradición y que son las tres más importantes, que es la médica, la pedagógica y la militar. Exacto. Ahí ya podemos ver, bueno, como lo menciona la compañera, sí, empezamos en el siglo XIX, esta época que se conoce más que todo como lo que se conoce el Renacimiento, el Romanticismo, qué pena, ¿sí? Y empiezan aquellas escuelas gimnásticas. Pero entonces ahí ya podemos ver, por decirlo así, una subdivisión, que lo acaba de decir la compañera, que sería la escuela médica, la pedagógica y la militar, que serían esas tres divisiones que empezarían a tener esta parte de educación física, ¿sí? Y empezamos con la escuela alemana. ¿Quién fue el fundador de la escuela alemana? Bueno, pues el fundador de la escuela alemana fue Jan y su predecesor fue Gusmus. Es- Entonces, Gusmus lo que hizo es que él es el autor de la educación corporal, es el fundador de la educación pues a través del cuerpo. También hace énfasis en lo que tiene que ser un equilibrio entre el espíritu y el cuerpo y ya desarrolla como ese énfasis en lo que es lo teórico práctico, donde pues su trabajo consistía en unificar lo que es todos los ejercicios naturales, como son los lanzamientos, la carrera, el baile, y entre otros, pues ya encaminados a fines educativos. Perfecto. Ahí ya empezamos a hablar de lo que es Goods Moves, ¿no? Entonces, como lo estaba mencionando el compañero, pues ahí ya empezamos a hablar de esos movimientos naturales. Importante resaltar que él hace una obra que se llama Gimnasia para la Juventud, ¿no? En donde ya se ve más enfocada ese mundo gimnástico o esa educación física a lo que es la juventud. Entonces empezamos a ver lo que son las escuelas, en ese caso por mood, ¿sí? profe, espera,
Cuénteme. Qué pena, profe, es que aquí falta, bueno, es que falta complementar. Complementen todo lo que quieran, no hay Ok. problema. Es que también que Gusmus, bueno, como tal fue el patriarca de la gimnástica, ¿sí? Bueno, que él fue geólogo, profesor. ah, bueno, entonces, ya después de ello, más adelante, eh, s- ya no se le llamaba la gymnastic, como lo decía Gusmus, sino ya por parte, acuñado por Jan, cambió a Arthur Kunz, que esto va como enfocado al arte gimnástico, ya como de tendencia militar, ¿sí? Y pedagógico. Esto fue acuñado por el autor Jan. Eh, ya en la gimnasia se desempeñaba un papel importante, mucho más importante en lo político, social y educativo. También allí se creó una escuela, bueno, ahí pasó a ser una divisa, una escuela, lo que estaban diciendo, ah, que como tal la llamaban como, o como el objetivo de ellos era como una Alemania bien formada, que siempre los que ellos decían. Exacto, ahí mencionan una Alemania bien formada por medio de lo que era el ejercicio físico, ¿no? O sea, ahí hablaba de esa escuela de gimnasia que promovía el ejercicio físico para una Alemania bien formada, ¿sí? Entonces tener en cuenta todo lo que acaban de mencionar los compañeros y también tener en cuenta que aquí empezamos a ver los primeros implementos también de lo que es el deporte de gimnasia como tal, ¿no? Que ahí hablaba de las anillas, ¿sí? Algo importante ahí a mencionar. ¿Listo? ¿Algo más que deseen aportar referente a la escuela alemana? No, señor. Listo, entonces vamos a continuar con lo que era la escuela nórdica. ¿Qué pueden mencionar de la escuela nórdica? Se denomina el movimiento gimnástico sueco. Sí, El danés Nals Egal fue el principal, como uno de los principales monitores. Eh, Tenía como la idea del Good Moves. Creo enseña primeras instituciones de formación. eh, Él trata de cultivar como los valores físicos. Fue un especialista en autonomía, fisiología y gimnasia terapéutica. ok, En, perfecto. en 1799 fundó una institución gimnástica privada donde el método era sencillo de ejercicios habituales de carreras, lanzamientos, trepa, equilibrio y volantines, que era como las cometas. Sí. Listo, entonces es importante Eh, resaltar lo que está mencionando acá el compañero, ¿no? ¿De quién tomó él la idea? De Goodmus. ¿Mm? Empezar a hacer esa gimnasia ya de forma pedagógica, ¿sí? Y él acá menciona algo importante que se fundó lo que fue la primera institución gimnástica de carácter privado, ¿sí? También, ¿qué pueden mencionar allí? También que en la gimnasia sueca nació la actividad Lean, que recibió numerosas críticas a causa de su rigidez y formalismo. Listo, pero antes de eso, algo importante de mencionar que ellos introdujeron lo que es la gimnasia en la escuela primaria, ¿no? Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta, ¿sí? Y también empieza con una primera escuela para la formación de profesores en esta área, en la educación física. ¿Listo? Ahí estamos hablando de ¿qué siglo? 19, 18. Estaríamos hablando del siglo XIX, ¿no? Ya que estamos haciendo énfasis en lo que es, bueno, finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, estamos hablando ya del año 1799 y ahí empezamos ya con el año 1801, 1838. ¿Listo? ¿Qué más pueden mencionar? Eh,
¿Alguien que le colabore a Kevin, en los que leyeron ese aspecto? Profe, pues aquí también habla que el hijo fue como uno de los, también de los pioneros y precursores de que llevara toda esta, la idea del que tenía el padre para todas las escuelas. Ok, perfecto. Entonces aquí mencionan lo del hijo, ¿no? Importante tener en cuenta también que ellos publican lo que es un primer libro, el cual se conoce como Fundamentos Generales de la Gimnasia, ¿no? Entonces, para que lo vayamos ahí teniendo en cuenta, ese libro se publica en lo que es 1840, ¿sí? Y crean lo que son las tablas de la gimnasia, que aquí haría referencia. ¿Lo leyeron? Con los ejercicios libres y estéticos. Exactamente. Entonces ahí como una serie de ejercicios que podríamos hacer una correlación con lo que nosotros conocemos hoy como las rutinas de entrenamiento en los gimnasios, ¿no? Por eso podría venir ahí lo que son las tablas de la gimnasia. Entonces una serie de ejercicios a realizar, ¿sí? ¿Qué más pueden decir de la escuela nórdica? Que el hijo de Lin también llevaba las ideas de su padre dirigidas a los niños, que ya no era como a las universidades como profesores, sino ya era a los niños. Ok, perfecto. Que era lo que había comentado el compañero anteriormente. ¿Listo? La escuela francesa. ¿Ahí en qué siglo Eh, estaríamos? 19. 19. ¿Listo? Estaríamos también en finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. ¿Qué pueden mencionar de la escuela francesa? Dice que no existió, en Francia no existió una escuela gimnástica autónoma, sino que arrancó de la influencia exterior de un español y de un suizo. El español se llamaba Francisco Amorós Ok, y, y el aporte más importante de él fue que puso en marcha el Real Instituto Pestalozziano en 1806, donde la enseñanza tenía como pilares la música y la gimnasia. Él, después de la Guerra de la Independencia, llega a Francia y continúa con su labor pedagógica con los soldados y funda un gimnasio normal militar en 1818. Luego este gimnasio se vuelve también, se extiende hasta la población civil y ahí él como que definía la gimnasia como la ciencia razonada de nuestros movimientos, de sus relaciones con nuestros sentidos y de todo lo que era costumbres, inteligencia y el desarrollo de todas nuestras facultades como ser humano. Y veía la gimnasia como la ciencia que abarcaba todos los ejercicios y hacían al hombre más valeroso, más sensible, más fuerte, más ágil y más laborioso. Y que esto ayudaba a vencer las dificultades y los obstáculos de la vida y los peligros de la misma. ok, perfecto. Entonces es importante todo lo que resalta el compañero, ¿no? Que está la creación de esa escuela gimnástica, ¿sí? En donde el focus era la gimnasia y lo que era la música, para que lo tengamos ahí en cuenta. También estaría la parte militar ahí involucrada, ¿no? Porque habíamos mencionado anteriormente que se puede ver establecido de pronto ahorita que esa subdivisión que se le dio a la educación física, ¿no? En la parte militar, en la parte médica y en la parte deportiva, ¿sí? Importante lo que mencionó acá, compañero, que ya le dan una, no llamémoslo así, una definición, sino unos caracteres a lo que es la gimnasia, que desde ahí viene el hecho de que nos hace más fuertes, más valerosos, ¿sí? Personas mucho más ágiles. Podríamos mencionar que desde ahí puede venir lo que se conoce hoy como el entrenamiento deportivo, ¿no? Saber que si entreno constantemente, voy a mejorar. Entonces, si entreno la fuerza, voy a mejorar la fuerza como tal. Si entreno la velocidad, la voy a mejorar, la resistencia y demás, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que aporta el compañero. ¿Algo más que tengan que mencionar de la escuela francesa? También que Clear proponía el método más acorde a los principios metodológicos pedagógicos de Goodmus. También que sacó una obra de Jean
Gymnastic Elementary, publicada en 1919. Ok, Criticaba a Moros, gimnasia elemental, ¿no? sí, y en esa criticaba a Moros por el carácter militar y las exigencias acrobáticas de su método gimnástico. Exacto. Ahí podemos todavía ver la influencia que tuvo lo que era Good Moods, ¿no? Todavía se seguía impartiendo por parte de lo que él tenía desde un indicio, ¿sí? Importante entonces lo que menciona acá el compañero, ¿en qué año fue que se publicó el libro de gimnasia elemental? 1819. Exactamente. Y hacía una crítica, ¿a qué fue lo que mencionaste? Criticaba a Francisco Amoros por el carácter militar y las exigencias acrobáticas de sus métodos gimnásticos. Exacto, hacía una crítica ya a la parte militar. De pronto ahí podríamos ver, empezar a ver una división entre lo que era la educación física y ese entrenamiento de carácter militar, ¿no? Listo. ¿Algo más que tengan que aportar de la escuela francesa? No, señor. Listo. Vamos con la escuela inglesa. ¿Qué pueden decir de la escuela inglesa? Bueno, la escuela inglesa fue desarrollada entre 1827 y 1842, es decir, siglo XIX, y está mayormente representada por Thomas Arnold, quien fue el headmaster del colegio de rugby, donde también se creó se desarrolló el deporte que tiene ese mismo nombre. Exacto, se creó el rugby y se desarrolló como tal Sí. el rugby, ¿no? Entonces, él, con diferencia de los autores ya antes mencionados, pues fue de los primeros en impulsar lo que es el juego y las actividades atléticas, ya no tanto los ejercicios, sino además también los juegos en equipo. Y entonces, producto de ese impulso, también impulsaría una filosofía de juego, por así decirlo, que perdura incluso hasta estos días, que es el conocido fair play. El fair play, Exactamente. Lo que se conoce actualmente como el fair play, ¿no? el fair play Es de inglés. juego limpio. Exacto, entonces tiene características de la honradez en el juego, el respeto al rival, bueno, el juego limpio, sí, todas esas características, pues producto de esa metodología de enseñanza que él daba a través del juego y el deporte de equipo. Entonces, él ayudó mucho a la difusión del deporte en escuelas y universidades anglosajonas, y pues su influencia considerada victoriana, que para el que no sepa, victoriana refiere a una época del periodo inglés donde reinó o gobernó la reina Victoria, y tiene un carácter como romántico gótico. Entonces él pasó su influencia en esa época, y eso es lo que ha perdurado, ese tipo de juego limpio, el deporte como juego de equipo y tal, eso es lo que ha perdurado hasta el día de hoy. Exacto, perfecto. Ahí ya empezamos a ver lo que se conoce como el fair play, ¿no? Entonces es importante también lo que mencionaba acá el compañero, bueno, la creación del rugby, pero hay algo que hay que tener también en cuenta referente a lo que es esa escuela inglesa, que la escuela inglesa empezó a dar como formación a los deportes que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces les pongo un ejemplo, digamos lo que es el atletismo. El atletismo anteriormente, bueno, se practicaba en una pista que tenía una prolongación aproximada de 197 metros. ¿Qué pasó? Los ingleses cogieron eso y lo readecuaron y empezamos a trabajar en esa pista que se conoce actualmente de los 400 metros, ¿sí? Entonces es importante todos los aspectos que se ven en la escuela inglesa y ese juego ya de carácter comunitario, ¿sí? Ya ese juego no de carácter individual, sino en equipo y ese fair play. ¿Listo? ¿Algo más que mencionar de la escuela inglesa? Ahí continuamos en el siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Finales de XVIII, inicios de XIX. Sí, sí, señor. Y no, nada más. Listo, perfecto. Hasta ahí el resto de compañeros tienen dudas, inquietudes sobre lo que hemos mencionado en el momento. Sí, ya vimos lo que eran dos civilizaciones antiguas de carácter importante, lo que era la civilización griega, la civilización romana.
¿sí? Tiempos, ¿cuáles hemos visto? Lo que era la época medieval, el Renacimiento, la Ilustración, ¿m? Y ya empezamos a ver lo que son estas tres escuelas que serían las escuelas fundamentales para lo que tenemos hoy en la educación física. ¿Que cuáles son? La escuela alemana, la escuela francesa y lo que es la escuela inglesa. Y creo que me faltó la escuela nórdica, ¿no? Bueno, entonces, de los movimientos que se generan, ¿qué podemos decir? Bueno, profe, esto se puede decir que, bueno, aquí ya hace como un recuento de cómo fue que, digamos, en distintas zonas de Europa, pues se crearon como diferentes métodos, ¿no? Como para trabajar todo esto de la cultura física o de la educación física en sí. Y bueno, se comienza con el movimiento centroeuropeo, que es donde se divide en dos, ¿no? Uno que es como lo artístico, lo rítmico, que es por Dalcroze, supongo que se Sí. dice así, y la otra vertiente que ya es más técnica, que es por, bueno, Gauldorfer, supongo, así se escribe. Y aquí es donde se da en esta parte la rítmica, ¿no? Como, bueno, aunque si bien no es parte de la gimnasia netamente ahora la rítmica, pues sí hizo mucho allí pues a la inclusión pues de, por decirlo así, música, así, o cantos para generar pues una expresión, pues por decirlo así, más libre, ¿no? O más bella, si se puede decir. Exacto, empezamos a ver lo que es la rítmica, ¿no? Involucra netamente la rítmica con la gimnasia, como ese aspecto expresivo. Ahí ya podríamos hablar de lo que se conoce ahorita como expresión corporal, ¿no? Entonces ahí mencionábamos que era, ¿quién fue el autor que mencionaste? Bueno, este era de Dalcroze, sí, sí, Dalcroze, Jacques exacto, Dalcroze, sí, Jacques. exactamente. Entonces, bueno, ahí pues ya empezaban a hacer un énfasis en ese momento en lo que es la educación física, pero el énfasis era netamente en lo que era la danza, ¿sí? Y empiezan a salir lo que son dos tipos de escuelas. ¿Cuáles eran? ¿La recuerdan? ¿O se consideraban con...? Bueno, uno era la escuela activa y la otra era la escuela nueva, específicamente. ¿Listo? Ok, ok. Dentro de lo que alcanzaron a chequear, vieron cuáles eran los tres principios fundamentales que impartía este movimiento centroeuropeo. Sí, Sí, estos señor. eran, bueno, ¿Listo? que hable. Démosle la Sí, señor. oportunidad a la señorita para que los mencione. Sí, señor. El principio de totalidad, el principio del cambio y el principio de la economía. Listo. ¿Qué nos puedes decir de cada uno de ellos? ¿Qué es el principio de la totalidad? Es como la relación entre el cuerpo y espíritu y lo rítmico y la armónica. Ok, perfecto. Esa relación que hay entre, o una unidad neta entre el cuerpo y espíritu, ¿sí? En la parte rítmica para llegar a ese punto armónico. ¿Listo? El principio del cambio rítmico, ¿qué puedes mencionar de él? Mencionaba que era todo el tema de la atención y relajación de los movimientos y del cuerpo que pues experimentábamos en ese momento. Si nosotros mencionamos ese principio del cambio rítmico, digamos, ¿a qué tendencia de entrenamiento lo podríamos relacionar actualmente? De atención, yo creo que no, de muchos, o sea, por ejemplo, de la actividad física como tal, del gimnasio o de la gimnasia, o O sea, lo podemos ver ahorita netamente involucrado en lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? sí, señor, Exacto. ¿Y el principio de la economía qué era? que cualquier actividad, digámoslo así, debería tener un fin económico. ¿Y eso cómo lo podemos ver reflejado en el momento? Pues, digamos, no sé, supongo yo con pues todo el tema del fútbol, el ciclismo, o Bueno, sea, que sí o sí el deporte nos genera alguna retribución económica. no, ahí no O estaría hablando de como, una retribución económica, sino habla de un principio de economía. Entonces ahí cuando
Ahí habla que cada movimiento que se tiene que hacerse de forma económica, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de forma económica hacemos referencia a que al menor A la gasto técnica. energético. Exacto. Y como menciona Sebastián, ahí estaríamos poniendo en énfasis lo que sería el aspecto técnico, ¿sí? Entonces eso es para que lo tengamos ahí en cuenta. Es el principio de economía. Ahorrar energía, economizar energía, realizando determinados movimientos. Listo que eso lo vemos muy actualmente, ¿sí? ¿Cómo me podrían dar un ejemplo? Ya mencionaron que la técnica, digamos, una técnica en determinado deporte, alguien que me dé un ejemplo. En natación, profe. Natación podría ser uno de los más específicos, ¿no? Sí, claro. Por decir exactamente el estilo libre o crawl. Entre más perfección se tenga a la hora de ejecutar la técnica, hay un ahorro energético, hay una mayor eficiencia y se obtiene un mejor tiempo. El deportista rinde más y pues nada más, y también teniendo en cuenta el componente estructural del nadador, ¿no? Exacto. Pero, o sea, como lo está mencionando Nixon, la natación podría mencionar que es uno de los ejemplos más específicos que se puede dar con ese principio de la economía, ¿no? O sea, el hecho de tener una técnica adecuada nos va a permitir, como lo mencionaba Nixon, a realizar un desplazamiento más rápido y ahorrar mayor energía. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más podemos mencionar de esos movimientos posteriores a las escuelas? Que su metodología se basó en la progresión biológica y pedagógica, atribuyendo a la música un valor singular y básicamente el papel principal de este método era inspirar, vivificar, desencadenar un sentimiento interno que permitía la expresión corporal rítmica y total de la persona. Ok, entonces ahí volvemos a mencionar la parte rítmica, ¿no? Y total de la persona. Del movimiento del norte, ¿qué pueden decir del movimiento del norte? Que hay hartos aspectos fundamentales a mencionar. Pues en este movimiento sobre todo se vieron como los fines fisiológicos, morfológicos, estéticos y psicológicos, sobre todo haciendo énfasis en lo psicológico, ¿no? Que se buscaba integrar mucho el cuerpo y la psique por medio del juego, por medio de juegos. Exacto, y ya empezamos a ver todo lo que ustedes ven en la carrera, ¿no? Esa parte fisiológica, morfológica, la parte psicológica. ¿Esto qué más podemos mencionar? Pues también habla de diferentes autores como la sueca Elin Falk, que ella buscaba la consecución de elementos recreativos, la naturalidad de los movimientos y se basaba mucho en el entrenamiento de pie. ¿Listo? Referente a lo que dice el compañero, ella está hablando de la sueca Elin Falk. Si ustedes denotan, los autores anteriores, todos eran hombres, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa en ese movimiento del norte? Aquí ya le empiezan a dar importancia a lo que es la gimnasia de carácter femenina, específicamente en Europa, ¿sí? Ya se le empieza a dar importancia o se le da cabida a esa participación de la mujer en lo que es la educación física. Bueno, ahí se habla de lo que es la gimnasia como tal, ¿sí? Pero entonces hagamos referencia a que gimnasia lo estamos correlacionando con educación física. Entonces ahí ya hablamos de Elin Falk, que fue profesora, en este caso, de lo que era gimnasia. ¿Qué más pueden mencionar? Profe, también faltó pues que hubo la contribución de los aparatos portátiles manuales para que cada uno, digamos, de los alumnos aprendiera a conocerlos y a trabajar con ellos pues en la gimnasia. Y que estaba todo el tema de la tarea activa, digámoslo así, la enseñanza activa, el método activo, para estimular la creatividad pues de ellos. Vale. Ok, perfecto. ¿Listo? También que de otro autor, que es Niels Schurz, él contribuyó en la educación física y dice que es la reafirmación de las finalidades morfogenéticas y correctivas de los ejercicios. También decía que todo profesor de educación física tenía que tener exigencias pedagógicas y psicológicas.
Todo profesor de educación física tenía que tener exigencias pedagógicas y psicológicas, ¿no? Ahí también importante resaltar lo que mencionó, que era el manual de gimnasia, ¿sí? Que lo estaban ahí implementando como tal. Y bueno, ahí lo que estaba mencionando el compañero, esa reafirmación de forma morfogenética. Importante ahí también lo que se mencionaba anteriormente. Entonces ahí ya se hace, digamos que así, un poco más de énfasis en lo que se conoce, bueno, ya la disciplina gimnástica, la gimnasia como tal, aunque anteriormente, pues como les mencionaba, gimnasia era todo lo relacionado con el deporte, en donde se hace un énfasis en lo que es la flexibilidad y la agilidad, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden mencionar? A ver, hablemos de lo que es el movimiento europeo occidental. Ahí ya estaríamos hablando del siglo XIX y ya pasaríamos en el siglo XX, ¿sí? Desde el anterior empezamos en el siglo XX, ¿no? Ya que en lo que era el movimiento del norte, que estábamos hablando del INFALC, que estábamos hablando ahí en el año de 1908, ya estaríamos hablando de lo que es el siglo XX. Entonces, del movimiento europeo occidental, ¿qué pueden mencionar? Aquí destaca mucho la figura de George Demeny, que fue como digamos un luchador pues infatigable de lo que era la educación integral, ¿sí? De tener como todos estos aspectos en una completa armonía. Entonces hablaba mucho de eso, sí, que se necesitaba mucho una preparación integral, sobre todo gimnástica, pues para lograr que un ser humano alcanzara pues como ese punto de equilibrio, ¿no? Entre fuerza, conocimiento, razón, moralidad, todo este tipo de cosas. Ok, importante, digamos, lo que mencionas acá de George Demeny. Ahí volvemos a mirar ese aspecto higiénico y ese aspecto también de económico, de la economía del movimiento, ¿no? Que él mencionaba que eso también sería importante de esa formación integral, ¿no? ¿Esto qué más pueden mencionar? Él buscaba a través de eso la destreza y de la coordinación, le llevó a establecer una distinción entre la gimnástica educativa y la de la aplicación. Exacto. Y ahí también vemos ya nuevamente mucho más involucrada en esa gimnasia enfocada hacia los niños, ¿no? Sí, hablaba que los niños, o sea, que la gimnasia era diferente la planificación para los niños que para los adultos. Y más en los niños se evidenciaba que era gimnasia escolar. Exacto. Ahí hablamos de la gimnasia escolar. Él vuelve a retomar esa subdivisión de lo que era la gimnasia escolar, la gimnasia o la educación física militar y la educación física enfocada hacia la medicina. Importante resaltar algo que también mencionaba, como que mencionó él. Entonces él ya hace una definición, una adaptación a la gimnasia dependiendo de la edad y el sexo de quien la practicara, ¿no? Entonces Sí, ahí ya señor. empieza a hablar de lo que es la alternación de ejercicios. ¿Qué podemos mencionar de eso? Decía que se debían respetar la progresión, la alternancia en la planificación de los ejercicios. Ahí yo creería, por mi parte, más que todo respetar como las fases sensibles del desarrollo humano. Exacto. Ahí ya le hablaríamos muy específicamente lo que era la edad, ¿no? La edad y el sexo de las personas. Y esa progresión. Ahí viene uno de los principios del entrenamiento deportivo, ¿no? La progresión del entrenamiento, que siempre vamos de menos a más. ¿Listo? Y comienzan a integrar, digámoslo así, a hablar sobre ya las cosas que pues que los niños, digamos así, realizan en esas edades, que son lo de marchar, la carrera, el salto, y realizar como esas actividades de acuerdo a una metodología para que pues se puedan avanzar y poder tener un progreso individual en la persona. Exacto, perfecto, Paula. Ahí ya empezamos a ver esos énfasis en esos aspectos, ¿no? Ese progreso de forma individual. Ahí ya podremos hablar de la individualización, ¿no? Michael, ¿qué nos vas a comentar? No, pues hay otro autor que es George Herbert. Él habla sobre la teoría de la educación física, que era un método natural.
al cual decía que era una acción metódica, progresiva y continua. Exacto, ahí hablamos de lo que se conocía como la pedagogía gerberista, ¿no? Entonces que ahí hablábamos de ese continuo, entonces... Los progresos de cada persona. Exactamente. Perfecto, perfecto. Y por último teníamos que las tendencias actuales. ¿Qué pueden mencionar de las tendencias actuales? Ahí ya estaríamos hablando de lo que es el año 1969 en adelante, ¿no? O 1950, pongamos. Sí, Ahí y ahí ya empezamos a hablar de la psicomotricidad. ¿Qué podemos decir la psicomotricidad? dice que es un término de la reeducación. Perfecto, es un término de la reeducación. Cuando hablamos de psicomotricidad, ¿qué es lo primero a ustedes que se le viene a la mente? Funciones motoras. Psicomotricidad, mente y cuerpo. Exactamente, estamos hablando de lo que es la relación que hay entre mente y cuerpo, ¿no? Entonces ahí ya podemos hablar de esa relación neta entre mente y cuerpo. Si digamos vemos uno de los autores que mencionaban en esa parte psicomotriz, hacía una relación neta entre la educación psicomotriz y lo que era el retraso mental, ¿sí? Entonces ahí veían como ese punto de educación motriz para una mejora en el retraso mental, ¿no? ¿Qué más pueden comentar? Decía que la educación psicomotriz era una acción pedagógica y psicológica con el fin de normalizar o mejorar el comportamiento del niño. Perfecto. O sea, ¿qué es lo que de pronto se hace actualmente, no? Entonces el hecho de que el niño gaste mucha más energía en aspectos psicomotrices para que tenga un comportamiento mucho más, llamémoslo así, más calmado. Ya sabemos que los niños tienen una gran energía cuando están en esas etapas iniciales. ¿Sí? Sí, exactamente, y también porque, bueno, también porque se ve que esto pues fue llevado, bueno, uno de los autores era un neuropsiquiatra infantil, sí, y aquí, por ejemplo, una de las corrientes de la psicología más importantes es el conductismo, ¿no? Entonces, que si tú cambias tu conducta, puedes cambiar varios aspectos de tu vida, y aquí se ve mucho cómo llevaba el deporte, ¿no? A esta tarea motriz. Exactamente. Paula, ¿qué ibas a comentar? Sí, eso sobre el comportamiento y también que hacían énfasis en que el niño, o bueno, todos los comportamientos que tuviera el niño y todas las acciones que tuvieran, eran como, o sea, desde lo más mínimo ya era una acción psicomotriz porque estaba involucrando espacio y tiempo. Entonces que había que hacer énfasis, pues digamos que en esa enseñanza y en ese progreso adecuado pues, para el desarrollo del niño. Perfecto, perfecto. Muy bien las aportaciones que están realizando. Ahí estamos hablando de el año 1960-1969 aproximadamente, ¿no? Sí, señor. Listo. ¿Qué más podemos decir de esas tendencias actuales? Profe, ahí ya en la parte final también mencionaron algo importante hacia la parte que exactamente ya voy a citar. El doctor Goodman, que implementa algo importante sobre lo que es el deporte adaptado en silla de ruedas. Él inicia como con esa corriente de prestarle esa importancia a todo este círculo de personas que se encuentran con alguna, con una discapacidad para vincularlas y darles como un aporte y que ellos se sientan, o sea, como de hacer una rehabilitación a través del deporte, básicamente. Una rehabilitación a través del deporte. Sí, que es lo que se viene trabajando también actualmente. ¿Mm? En ese aspecto allí. ¿Qué podemos mencionar acá también de lo que hablaban de la psicocinética? Pues, digamos, ahí dicen que, por ejemplo, esta pues fue un aspecto infalible porque no se puede llevar a cabo, por decirlo así, un desarrollo del ser humano sin involucrarlo a los movimientos. Sí, entonces se ve mucho esta relación como fundamental. Exacto, ahí vemos una relación neta entre lo que es la educación, pero enfocada hacia qué? Hacia el movimiento. Educar a un individuo por medio del movimiento. ¿Qué más pueden mencionar?
Ahí también habla sobre cómo utilizar el medio pedagógico, utilizando el movimiento humano de todas sus formas. Exacto, el medio pedagógico. Ahí nosotros ya empezamos a ver unos aspectos fundamentales que se tienen en cuenta hoy en día, ¿no? Que es la coordinación motriz, sí, lo que es el ajuste postural, la percepción temporal, ¿m? Las actividades y juegos al aire libre, de la sociomotricidad. ¿Qué pueden mencionar ahí? Que es algo también que se ve muy enfocado hoy en día y que se ve mucho en La las clases de conducta, educación física. Dale. la conducta humana y social de las actividades, entre las actividades deportivas y la persona. Exacto, hablamos de esa interacción de forma motriz que se tiene con el otro individuo por medio de lo que es la actividad física, ¿no? Un ejemplo sencillo de eso, ¿cuál puede ser? Uno podría hacer en el ciclismo, ¿no? Cuando el corredor, bueno, se hace al frente como para que el viento no cause tanto efecto de gravedad en el que va atrás. Listo, podríamos dar un ejemplo en el ciclismo, como esa táctica que hacen los ciclistas para cortar el viento. ¿Qué otro ejemplo podríamos brindar? En las clases grupales de rumba, zumba, Eso, clases grupales de rumba, de zumba, nada más los ejercicios que se le pueden colocar a los estudiantes de calentamiento, como vamos a jugar a la lleva. Ujú. sí. Es una, Los deportes de contacto, de exacto, pelota, de los deportes grupales, ¿no? Los deportes grupales también. Canotaje puede ser. Y toda esa interacción motriz que nosotros tengamos con el otro individuo, pero el cual hacemos énfasis en esa parte del movimiento, ¿sí? Entonces allí para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más tienen para aportar? Ya al final habla un poco sobre la expresión corporal, ¿no? Que es algo que se ve mucho actualmente, pues, con el baile, ¿no? O teatro, o este tipo, pues, de aspectos que lleva la expresión. Ok, perfecto, lo relacionado con lo que es la expresión corporal. Cuando hablaban del deporte educativo ahí que mencionaban, que ¿sí? era la competencia en la educación escolar y que fue muy poderoso por las Olimpiadas de Berlín en 1936. ¿Listo? Las Olimpiadas de Berlín que fueron previas a lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí hablaba de un hombre importante, el cual ustedes ya deben conocer muy bien, ¿no? El varón Pierre de Coubertin. ¿Por qué es importante Pierre de Coubertin? No me digan que no recuerdan quién es Pierre de Coubertin. Y todos ustedes lo deben conocer. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, Pierre de Coubertin fue aquel sujeto que retomó lo que eran las Olimpiadas o generó esas Olimpiadas modernas que nosotros conocemos, ¿no? Las primeras Sí, fue el Olimpiadas se fundador. dieron en el año 1896. Entonces, él fue el que promovió esas primeras Olimpiadas, ¿sí? Entonces, ahí para que lo vayamos teniendo allí también en cuenta un poco. ¿Listo? ¿Qué más desean adherir a lo que ya han mencionado? Que también se promovió, digamos, todo el tema de los aeróbics y que la primera persona que lo hizo fue un médico y duró en 1968. Ok, que es lo que estábamos mencionando ahorita de la expresión corporal, ¿no? Sí. Sí, señor. También habla del gran cambio social respecto a la práctica deportiva de masas que ha generado la aparición de nuevas prácticas realizadas en lugares poco habituados y fuera del lugar habitual de residencia, más que todo en la naturaleza. Exacto, como lo que es de pronto los deportes extremos que podríamos conocer actualmente, ¿no? Importante resaltar lo que mencionó ahorita Nixon, ¿sí? Que también se hacía énfasis ya lo que era ese deporte de carácter paralímpico. Entonces, cuando hablábamos de ese deporte de carácter paralímpico, cuando se hablaba de ese deporte paralimpismo que empezó como Nixon, ¿cómo fue que mencionaste? Nixon se nos fue.
por el doctor Goodman a través de la rehabilitación. Exacto, que era O un sea, medio de personas rehabilitación. que eran pues de rehabilitación, personas heridas o personas que querían, o sea, estaban bien, o sea, su cabeza, sus manos y de pronto habían sufrido un accidente, algún tipo de mutilación, pero ellos se sentían y querían volver a ser como, sentirse inútil más que todo. El doctor Exactamente, Goodman es ahí como la conexión. exacto. Entonces, como ese tipo de rehabilitación, ese tipo de entretenimiento, les comentaba, creo que a los muchachos, bueno, creo que algunos de ustedes están viendo conmigo paralimpismo también el viernes, que les comentaba que empezó con un deporte de carácter paralímpico, que ¿cuál fue el que les comenté? ¿Cuál fue ese primer deporte o esa primera actividad paralímpica? ¿El tiro con arco? Exactamente, el tiro con arco. Fue esa primera actividad de rehabilitación, esa primera actividad de entretenimiento que le hicieron a este tipo de población, ¿no? Es importante recuperar lo que ustedes mencionaron ahorita, la creación de los aeróbicos. Anteriormente se llamaban aeróbicos, pero ya hoy lo conocemos con Zumba, con otra serie de nombres, ¿no? Entonces, ¿qué sería ya lo que hemos tenido hasta nuestros tiempos? Igual tener en cuenta que hasta nuestro año, que sería el año 2020, también se han visto grandes evoluciones a raíz de lo que es la educación física. ¿Listo, muchachos? ¿Algo que más tengan que adherir? ¿Tienen dudas, inquietudes referente al tema que hemos tratado el día de hoy? ¿No hay dudas, no hay inquietudes? No, no, señor. No, señor. Ok, perfecto. Me alegra que no hayan dudas ni inquietudes. ¿Listo?